El proyecto legislativo que nos ocupa es eje de controversia. Reconoce como persona al no nacido. El Senado y la Cámara aprobaron la medida. En ambos casos pasó sin vistas públicas. ¿Pero de qué se trata? Hablamos del proyecto 504 del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Reconoce al nasciturus, ser humano concebido pero aún no nacido, como una persona natural. ¿Y por qué la disparidad en los argumentos? Hay sectores a los que preocupa porque apuntan podría representar un disparate jurídico y un golpe a la autonomía de las mujeres. La oposición es tal que han hecho un llamado público a la gobernadora Jennifer González para que vete el proyecto, planteando que si los legisladores se imponen, sería un atropello contra la mujer que decida terminar su embarazo, ya que los derechos del feto irían por encima de la persona que lo gesta. La pieza enmendaría el Código Civil para disponer que todo ser humano es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación del útero materno. Además de todas estas interrogantes, sigue presente la siguiente inquietud. ¿Podrá esto afectar el acceso a los servicios de salud reproductiva? Son muchos temas, ¿verdad?, que nacen de este proyecto y para eso nuestro panel compuesto por estas tres abogadas. Yanes Parra, ¿cómo tú ves este proyecto? Bueno, la realidad es que el proyecto lo que hace es aclarar el Código Civil del 2020. Y el proyecto comienza diciendo que lo que quieren es aclarar y no dejar a dudas la definición, ¿verdad?, de persona natural del nasciturus. Se entendía que el Código Civil del 2020 pues le dejaba al tribunal espacio para poder tomar unas determinaciones y hacer unas determinaciones. Y el proyecto lo que viene es aclarar cuál era la intención legislativa del Código Civil del 2020. Pero, Juarbe, ¿esto le da derecho jurídico al feto? Eso es exactamente. O sea que eso tiene unas consecuencias a nivel de derechos civiles y de otras leyes que... Es una consecuencia, en mi opinión, humilde. Diga lo que diga el principio, tenemos que ir a la realidad. Esto es un ovillo así de chiquito, se va a hacer así de grande cuando veamos exponencialmente las repercusiones, todo lo que se va a afectar. Y además, y no es poca cosa, estar restringiendo los derechos de quien tiene un niño y desea, por la razón que sea, terminar su embarazo. Es un derecho que tiene reconocido, independientemente que hayan revocado en su momento a Roe v. Wade del 73. Eso es un derecho constitucional. Yo entiendo que este proyecto, de ser aprobado por la honorable gobernadora, es atacable, atacable y atacable. Ay, perdóname, atacable. O sea, va a traer más problemas que soluciones. Yo entiendo que sí. A mí me parece que este proyecto es una atrocidad jurídica. Este proyecto altera quién es reconocido como una persona en nuestro ordenamiento, que da paso a todo lo demás, que tiene que ver con derechos de alimentos, con derechos de familia, que el proyecto, tengo que decir, dice que no afecta el derecho de una mujer a tomar decisiones sobre su embarazo, así que este proyecto no ilegaliza el aborto, pero ciertamente abre la puerta para dar derechos, por ejemplo, que podrían interferir, como bien dice, ¿verdad?, el principio de la autonomía. Afecta no solamente es todo lo que tiene que ver con relaciones paterno-filiales, lo que tiene que ver con derecho a alimentos, y ciertamente aquí hay un interés político de seguir interviniendo en el vientre de las mujeres y hay un interés político de tratar de meter la cuchara donde sea, pero las consecuencias para el ordenamiento son una atrocidad. Laisa. Un poco tratando de entrar y viéndolo en la puesta en marcha, les pregunto a ustedes, ¿hay una diferencia en términos constitucionales entre ser humano y persona? ¿Cuál es? Bueno, si vamos hacia atrás, antes de la atrocidad que concurro, ¿verdad?, con la licenciada Godró, esto es una barbaridad. Anteriormente, el Código 1930, el nacido, y el Código 2020 es persona quien, habiendo nacido, es viable. Y eso, cuando íbamos en Arroyo Habichuela, era dice, y en el mundo vivo es cuando le cortan el cordón umbilical. En ese momento es persona porque nació. Si fallece 10 minutos después, hay que hacer un certificado de función, etcétera. Ahora, con este proyecto, si por la razón que sea no se da, o sea, no
una negligencia médica. Los seguros médicos van a subir. Exponencialmente Para los médicos. Bueno, los embarazos no culminan todo el tiempo. Es correcto. Yo tengo que decir varias cosas. Primero, el derecho al aborto no es un derecho constitucional y así lo dijo el Supremo de los Estados Unidos. No es un derecho constitucional. Número 2, el proyecto claramente dice que las repercusiones legales son cuando ya el niño o el bebé ha nacido. En tercer lugar, hoy día una mujer puede, siempre y cuando se cubra, ¿verdad?, con los parámetros legales, en términos de cuestiones médicas, ¿verdad?, que su salud se vea en perjuicio, puede terminar el embarazo. Pero el aborto sigue siendo un delito tipificado en el Código Penal. Licenciada, pero eso es la ley. Estamos hablando en temas realmente constitucionales. Bueno, y entonces pregunto, ¿quién es el legitimado para llegar al tribunal? Lo que pasa es que estamos hablando aquí de que se está entrando en la decisión de una mujer de tener o no tener un hijo. Este proyecto no cambia el estatus. O sea, pudiese haber otro legitimado que llegue al tribunal. Quiero volver atrás, ¿verdad? Porque precisamente inicié diciendo que este proyecto no ilegaliza el aborto. Lo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió es que la Constitución de Estados Unidos no reconoce un derecho al aborto. Nuestra Constitución es una factura más amplia. El aborto en Puerto Rico es legal. El Código Penal dice que el aborto que se hace sin razones médicas o que si se hace sin un facultativo médico es un aborto ilícito. Pero las clínicas son legales, el aborto es legal. A lo que voy es que este proyecto, que no es un proyecto sobre el aborto, que no ilegaliza el aborto, que usted puede ir y terminar su embarazo a una clínica con un médico y es totalmente legal. Este proyecto en particular lo que hace es que trastoca, porque el proyecto dice que se reconocen todos los derechos, excepto los hereditarios, que dependerán de que advenga la vida, que esté desprendido del seno materno. Con esto quiero decir, por ejemplo, que este proyecto podría servir para que alguien reclamara que tiene unos derechos a estar relacionándose o estar ahí durante el proceso de gestación. Incluso podría reclamarse que tiene un derecho a alimentos ese feto si es acreedor de los derechos. Así que creo que no estamos viendo bien las consecuencias cuando realmente lo que se quiere es para las gradas decir estoy interviniendo y reconociéndole vida. Pero decir que el derecho al aborto, porque en Estados Unidos dijeron que no era constitucional, nosotros tenemos factura más ancha, no es correcto. Esto es un retroceso. De hecho, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cambió nuestra Constitución, que era de factura más ancha cuando se trataba de los casos de unanimidad en los votos para un veredicto. Así que el Supremo de los Estados Unidos sí puede cambiar nuestra Constitución, y eso de que es de factura más ancha realmente no tiene ninguna importancia si el Supremo de Estados Unidos dice que es inconstitucional. Pero ustedes vislumbran que esto pueda terminar, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Este caso va a terminar y con la composición del Tribunal Supremo de Puerto Rico, ¿qué resultado podríamos esperar? Alex, esta ley no es autoejecutable y eso es importante que la gente sepa, que porque esta ley mañana la firme la gobernadora no es autoejecutable, aquí no puede venir nada a pedir nadie a partir de esta ley, pero la ley va a ser un vehículo y no sé si igual coincide para tener estas conversaciones que no tienen que ver con... Compañera, ¿es un retroceso esta legislación? Sin duda. ¿Por qué no es autoejecutable? ¿Por qué no es autoejecutable? Sí, pues no es autoejecutable porque la ley por sí misma, usted no puede ir con esta ley y reclamar ningún derecho. Usted tiene que demostrar que usted tiene standing. La ley lo que hace es aclarar el Código Civil y el Código Civil sí es ejecutable. Esto no es una ley que no sea una ley para aclarar cuáles son los efectos del Código Civil y qué era lo que los legisladores querían cuando se hizo el Código Civil. Si eso fuese así, querida licenciada Parra, como bien dijo la licenciada Godró, con la barriguita, esta señora va a ir al tribunal y va a solicitar alimentos. Y la licenciada Godró también dijo que la ley especifica que esos derechos se dan cuando el bebé ya pueda vivir desprendido. No, dije que se dan todos los derechos y lo único que la ley excluye son los hereditarios. El de herencia, el alimento no los excluye, está clarito. El tribunal, aquí va a haber un ataponamiento judicial, que el que piensa otra cosa está en Narnia. Se ha traído y se ha discutido públicamente el caso, por ejemplo, de esta mujer embarazada,
pero que entra a prisión, los derechos de si es un ser van a ser humano, los mismos que son ahora. Pero estás entonces entrando a prisión a dos personas. Una mujer embarazada que entra a la cárcel, cuando viene a término su embarazo, ese bebé se le entrega a un familiar, interviene el departamento de la familia, se entrega a un familiar cercano, y si no hay un familiar cercano, el departamento de la familia. Pero pudiésemos tener otro legitimado que no sea mamá pidiendo algo en el tribunal entonces. Perdóname. Pudiésemos tener otro legitimado que no sea mamá pidiendo algo en el tribunal entonces. Bueno, eso habría que verlo caso a caso. La realidad, no entiendo la pregunta de... No, porque como es tan abierto y pudiese abrirse a que no solamente es la mamá y el feto, sino aquel que diga, es que yo tengo una relación con ese feto. Papá. Claro. O si no es papá, alguien que piensa que pudiese, o sea, se entra en toda una reclamación. Bueno, lo que ahora pasa mismo es que no usted existe, así que ahora no digo debe yo, ser lo tú tienes mismo. que demostrar su legitimación sobre los derechos sobre ese menor. Ciertamente, No es que venga entonces se cualquiera a decir, complica. yo soy el tío o el padrino y quiero... Ciertamente se complica el escenario jurídico. Esto se bajó por descarga, no ha habido discusiones. Aquí nadie está hablando ni de ciencia, ni tampoco estamos hablando de las repercusiones que hay para todos los bandos. Como digo, me parece que esto es un proyecto para las gradas para decir que se hizo algo sobre el aborto, cuando realmente no es un proyecto sobre el aborto. Bueno, hay que ver entonces si la gobernadora lo firma o no, porque va directo Yo espero a que no lo Fortaleza. firme.